em pot tornar a fer sentir tan inútil, tan petita i insignificant, amb tanta ràbia que no pot sortir. Llavors les llegeixo, o els explico, i elles, les Venus, m'entenen directament, sense necessitar explicacions ni detalls. Saben perfectament com em sento. 2 veces y 2 veces fui maltratada. La primera fue física, la vi llegar. La segunda fue psicológica. Esta me dio un palo que me costó salir bastante. Ahora sigo mi camino gracias a la asociación y gracias a que me enseñaron un camino. Hoy en día vivo libre, sin mirar atrás. Poco a poco, la verdad, fui dejando de ser yo misma. Me iba alejando de mí, empecé con una gran tristeza, no entendía qué me pasaba, no veía las señales y terminé con una dependencia emocional muy fuerte porque él es un líder y ese doble juego de cara al foro, a la galería, a lo público, de un tío genial, y cuando cierra la puerta de casa, ser un controlador, intentaba pues eso, que yo no me quisiese, no era capaz de tomar decisiones, me sentía poca cosa, sin ilusión por vivir. Venus para mí, IRES, la Fundación IRES y aterrizar en Venus es mi paz. Es decir, con Venus estoy tranquila. Soy capaz de hablar con una compañera que ha vivido violencia como yo y sé que me entiende. A ver, yo he estado 20 años casada y dentro de 2 semanas, después de un año de papeleo y de haberle denunciado por haberme puesto la mano encima, le he denunciado por poner la mano encima una vez cuando ha sido durante muchos años. Pero lo que más me dolía no era el daño físico, sino que no fue tantas veces como el psíquico. El decirme tantísimas veces lo inútil que era, que no servía para nada. Y en IRES he aprendido que me habéis enseñado que todo se aprende, todo, absolutamente todo se aprende. Que unas podemos tardar un poco más o un poco menos, en mi caso la tecnología un poco más, porque era un bloqueo tan grande, pero... Una limpieza, una liberación, quitarte peso, quitarte capas, quitarte pieles. Ha sido un taller muy liberador, muy sanador y en consecuencia ha sido un antes y un después, porque me ha ayudado a transformar heridas. Descubrir algo que llevaba dentro que no sabía para sanarme, de heridas que ni siquiera sabía que tenía algunas. Y sobre todo aprender a expresarme de otra manera y aprender a sacar lo que llevo dentro, que yo pensaba que estaba más sana de lo que estaba. Y estar en paz, estar feliz, estar contenta, conectar conmigo misma, con mis emociones, y esto pues me ha ayudado mucho también. Y bueno, y el conectar con las compañeras también. He conectado con mi parte artística, que bueno, tenía dormida evidentemente, bueno, no le presto tanta atención a eso. Ha sido lindo conectar con compañeras, siempre la misma sensación de que todas atravesamos lo mismo, de diferentes maneras, pero bueno, hay esa empatía y ese entendimiento porque cada una sabe de qué se está hablando. Y bueno, eso, conectar con la parte creativa, con los sentimientos. Como cada una de nosotras tenía o sacaba esa vena artística que a veces ni siquiera sabemos, con cosas muy sencillas, que todos tenemos en casa mayormente. Entonces, os doy las gracias a todas, a la profesora y a las compañeras, a todos. Este taller sirve para darte cuenta de que siempre viene muy bien el poder dejar salir cosas que piensas que a lo mejor ya están en un pasado no muy lejano, pero ya en un pasado y superadas, y te das cuenta de que siempre ayuda muchísimo el poder trabajar para poder, a través del arte, a través de la costura, a través de las telas,
pues dejar que fluya todo esto que tienes dentro. Faltaba menos de un mes para cumplir 34 años de casada, cuando salí corriendo de mi casa después de la única agresión física y después de muchos años de maltrato psicológico. Después de terminar el ciclo de ayudas y terapias institucionales, conocí al grupo Venus en Sekanon. He asistido a charlas, talleres y actividades virtuales y durante un tiempo colaboré activamente con el grupo organizador. Todas las Venus somos supervivientes. Nos comprendemos, nos apoyamos, nos damos fuerza en esos momentos en que creemos que no vamos a poder salir adelante. Somos necesarias las unas para las otras. Gracias por estar en mi vida. Yo en lo personal no he sufrido maltrato físico, pero sí sufrí chantaje emocional de una persona que llevaba 20 años con psicólogos. No tenía idea que era chantaje, ni gente amiga que me pudiera ver la realidad. Yo no la veía. Aprendí luego a analizar mi experiencia, cada momento vivido con cada conducta realizada, con una psicóloga que nunca había ido y hubiese necesitado mucho antes para no haber caído en ese momento más débil de mi persona. Me gusta compartir mi experiencia para que chicas, mujeres, no permitan esto. Yo no sabía que es un chantaje ni un manipulador. Luego empecé a leer todo este tipo de conductas y Dios mío, asusta, es terrible. Pero también pensé, somos fuertes, más de lo que creemos, a pesar de que nos sentimos culpables, muy culpables. Yo me culpaba a mí porque le di a ese personaje un espacio en mi vida. ¿Y las otras? 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 Cuando sientes que todo se ha derrumbado, que solo tienes miedo, inseguridad, impotencia, ansiedad y crees que tu vida ya no tiene sentido, no tienes fuerzas y se llena tu cabeza de preguntas: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? De repente se cruzan en tu camino un maravilloso y potente grupo de mujeres que han vivido o pasado por las mismas experiencias o peores que las tuyas. Algunas no lo han podido contar. Ellas se llaman Venus en Sekanon. Allí están unidas y fuertes como una roca, para apoyarte, para escucharte, mirarte, o solo con un apretón de manos o un abrazo te lo dan todo. A través de diversos talleres, teatros, manualidades, charlas, pintura, actividades culturales, nos enseñan a que todo se supera, a fortalecerte, a tener sororidad y a formar un grupo de apoyo para que esto se termine de una vez. Doy gracias a todas y cada una de las integrantes de este magnífico proyecto por ayudarme a creer en mí, a confiar en mí y a aprender que se puede salir adelante. Muchas gracias, mujeres valientes.